paciente está severísimo. Sí, pero... Uy, no aprenden entonces. En el examen, si se los pongo, les pongo la fórmula esta. Y los valores, y los valores. No, los valores no. Uy, Eso se lo hago. ¿Qué tal? También piden mucho, ¿no? No, o sea, ojalá por Póngale su respuesta entonces. Yo me aprendo la fórmula y solo tuve los valores. Ay, no. No, por eso lo veo. Y siempre después de esa pregunta. De 200.000 temas que... Afortunadamente mías son solo 2 preguntas. Ahora nos lo lees. Bueno, muchachos. Entonces, llevamos 2 cosas. Tenemos que determinar las calorías y tenemos que hacer la valoración nutricional. Por ejemplo, nos vamos con un caso. Tenemos este paciente con un EPOC por consumo de bazuco hace 2 meses, puede deglutir líquidos y hace una semana presenta vómito postprandial, se le encuentra un cáncer de estómago y debe nutrirse antes de ir a cirugía. El paciente mide 1,71, tiene 68 años. Esto es importante porque tiene más de 65 años. Solía pesar 70 kilos, pero aquí no es lo que solía pesar, sino su peso ideal. Y ahora pesa 50 kilos, albúmina de 2.5 gramos por decilitro, el pliegue tricipital, la circunferencia del brazo. ¿Cuál sería el índice de masa? 2.5 son 25 gramos de decilitro. Ajá, por litro. Por litro. Sí, sí. Entonces, pero empecemos suavecito. Determinamos el riesgo y determinamos los requerimientos. Empiezo por el riesgo. Entonces, porcentaje de pérdida de peso, primero que siempre se hace. Porcentaje de pérdida de peso. Pesaba 70 menos 50. 20 kilos. ¿Cuál es el porcentaje? Y ahora perdió 20. Sí, entonces, ¿cuál es el porcentaje de pérdida? 28.5. O sea, perdió 20 kilos de 70 es el 28.5%. Aquí está. ¿Listo? ¿Cuál es el porcentaje de peso habitual? Entonces hay que hacer el peso ideal. 1,71. El segundo quizás izquierdo. El porcentaje de peso habitual. Así porque estoy Listo. O sea, el porcentaje de peso habitual es 68.9. ¿Por qué? Porque es el peso ideal del paciente, ¿es cuál? No sabemos todavía cómo es. Por eso, ¿cuál es el peso ideal? A ver, Ah, 68 te dio el peso ideal. Ajá. Bueno, 68 no dijo. 60. Por 0,9 más 50. Eso, sí, señor. 68.9. ¿Cuál es el porcentaje de peso habitual? Entonces, 50 y el 68.5%.
¿Cuánto medía la señora? 1,71. 71. Porcentaje de peso habitual, mira. 50 sobre 68.9% da 72.6 de peso habitual. No importa si te da 72.6, 72.9, los dos son de nutrición severa. Bueno, el peso. Ajá. Ahora pasemos a hacer el índice. El peso ideal me da 63.9, no. Sí. Menos 1,71 menos 150, 21. Por 0.9, 18.9. Más 50. Ya, ¿qué pasa? Yo le estaba tomando 45. Yo voy a crear una mujer. ¿Vamos bien? Esto puede ser fácil, pero nosotros tenemos que colocar severas. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Ah, sí. Vamos a para allá un poquitico. Vamos allá. Para sacar el porcentaje de pérdida habitual, yo creo que reemplazaría como que eso que tenía anteriormente. Y se resto del que perdió. O sea, para el porcentaje de pérdida sí tenemos en cuenta el peso que tenía. Pero para el peso habitual es el peso ideal. ¿Listo? Para mayor de 65. Mayor de 65. Ahora miremos el índice de riesgo nutricional. Entonces, 25 por 1.519 da 37.9. 0,417 por 72.6 que nos dio el porcentaje de peso habitual da 30. 30,27 más 37.9 da 68 para desnutrición severa. O sea, por todos lados es severo. Solo que aún tiene reserva de grasa y de músculo. Cuando la gente mira el riesgo nutricional total, se da por, primero, porcentaje de pérdida, segundo, índice de riesgo nutricional si las desnutriciones son más agudas, o índice de masa si la desnutrición son crónicas. Porcentaje de pérdida. Índice de riesgo de... Y si son acrónicas por índice más corto. Ajá. Entonces, ¿cómo es el riesgo total? El riesgo total tiene en cuenta que es el índice de riesgo, el índice de masa, el porcentaje de pérdida, y un tercero, que es que el paciente lleve más de 5 días sin comer. O sea, si mi paciente lleva, esto ya lo hallé, ¿cierto? Por ejemplo, el anterior paciente, el índice de riesgo es 2, porque es severo. El porcentaje de pérdida es 2, porque es 28, ¿cierto? Y lleva varios días sin comer porque todo lo que come lo vomita. O sea que lleva 2. O sea que el riesgo total es 6. 2 de aquí, 2 de aquí, 2 de aquí, 6. Alto riesgo. Si
Y ese lleva más de 5 días sin comer es 2. O sea, yo no puedo tener un paciente con más de 5 días sin comer. Ya tiene un riesgo nutricional elevado. No, con el peso. De pronto, si tiene menos de 5 días de comer. Grave. Si menos de 5 días es 1. Es 1. Entonces estaría en riesgo medio, lo observo. Pero yo no puedo pasar más de 5 días y que no coma. Busco por dónde alimentarlo. Enterarlo para enterarlo. O sea, usted es todo paciente que llegue, por ejemplo, a una UCI, una unidad de cuidados intermedios. Ustedes se quedan con el paciente. Ahora, de masa muy bajito, o ya llevo una pérdida de peso alta, yo no puedo dejar ni un día sin que coma. O sea, de entrada hay que buscarle por dónde alimentar. Ya ese es lo básico. El pronóstico de su paciente en una UCI, en una unidad de cuidados intermedios, en una sala que tenga una desnutrición, es malo. No le va a responder. Bueno, en ese paciente entonces ya habíamos visto esto. 6. Los requerimientos. ¿De qué? No, que las cosas que afectan el riesgo nutricional, que con qué se saca, con el porcentaje de pérdida de peso, con el índice de desnutrición y si es crónico con el índice de masa corporal. O sea, como eso. ¿Sí? Lo que les estaba diciendo es, si un paciente está hospitalizado, usted les llega un paciente, llegó en condiciones normalitas, no tiene nutrición previa, no ha perdido peso, y le llega una UCI, usted puede esperar 5 días y determinar más el manejo que otra cosa. Pero si ese paciente llega a la UCI ya desnutrido, además del manejo farmacológico, tiene que buscar por dónde alimentar. Porque no va a haber una respuesta. ¿Quién va a llevar los medicamentos a los lugares de acción si no hay alguno? Hay que buscar por dónde alimentar. Bueno, ahora el otro era mirar los requerimientos. Entonces, el paciente por energía basal es 1115. El paciente se puede mover, tiene un cáncer de estómago, pero se puede mover por todo, va y se baña, se cambia, regresa a su cama. La actividad física es 1.2. Con razón, El paciente está con un cáncer, pues su riesgo es de 1.5. Va a requerir 2007 kilocalorías. Pero yo no inicio con 2007 kilocalorías porque mi paciente ya le hice el estado nutricional está severamente desnutrido. Si le inicio con las calorías totales, hago el síndrome de realimentación. Entonces se utiliza una fórmula para hombres entre 30 a 35 kilocalorías por kilo. Si es mujer, entre 25 y 30 kilocalorías por kilo. En este caso, pues utilizamos 30
calorías por kilo y nos da 1500. Entonces empezamos en 1500 por 1 a 2 semanas y en 2 semanas ya llegamos a esto. O sea, hay que iniciar lentamente hasta llegar a las calorías realmente requeridas. No, de 30 a 35. Mujeres de 25 a 30. Igual uno hace un promedio y siempre es 30. No, si usted le pone 30 por kilo, no se equivoca. Para empezar bajito. Esta es la fórmula rápida para evitar empezar. Pero no es síndrome de, no para, bueno, para el síndrome es fácil, es 30 por el peso y ya. No, claro, lo de arriba. Bueno, ¿cuántos porcentajes de carbohidratos, grasas y proteínas? De carbohidratos, a ese paciente que está severamente desnutrido, le puedo dar 25% de proteína. ¿Cuál es el porcentaje de grasas? Un poquito más normal para que me dé el 100%. ¿Qué ocurre? ¿Por qué le puse tantas proteínas? Porque está muy desnutrido y necesito regenerar tejidos. Es el único, o sea, yo no entiendo por qué van al gimnasio y le suben hasta el 30% de proteínas en los gimnasios. Porque tienen que sacar fibra que tienen a costa de que le dañen los riñones. No. La única manera de que sí requiera es que usted requiera regenerar tejidos. El resto no requiere alto proteína. ¿Cierto? Que acuérdense que es de 15 a 20, más de 20 no. Solo que requiera regenerar tejidos. Bueno, por acción del tiempo, pasemos al síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación es un síndrome que puede ser mortal, pero prevenible. ¿Cómo se previene? Conociendo qué paciente está en riesgo de desarrollar el síndrome. Uno dice, no es solo para los desnutridos. ¿Y quién está desnutrido? ¿Quién si nosotros no llegamos a calcularle nada? Ustedes llegan y le calculan, usted no, hasta ahora aprendiendo. Y generalmente la gente no lo hace. Pero uno sí sabe quiénes tienen riesgo. ¿Quiénes tienen riesgo? Porque uno dice, no es el que no está comiendo, pero ¿cómo? Aquel que ha perdido más del 5% de su peso corporal en un mes. Aquel que tiene pérdida de peso corporal en 3 meses, más del 7.5 o más del 10% en 6 meses. Estos son los que se nos olvidan. Nos llega un paciente, pónganle cuidado, lo normal, lo que ocurre, ¿por qué hacemos el síndrome? Llega la familiar de un paciente con cáncer que le hicieron quimio y estuvo vomitando 3, 4 días en la casa. Y ya básicamente el paciente casi que llega inconsciente. Nosotros somos a veces tercos, ¿no? Nosotros nos aguantamos y nos aguantamos. Y ya cuando no tenemos fuerza es que nos llevan. Que ya nos llevan porque ya no tenemos fuerza para quejarnos, para negarnos a que nos lleven. Cuando llegan urgencias, le hacemos glucometría y está bajita. No nos preguntamos que el cáncer, que nada, solo que la glucometría está bajita. Entonces, ¿qué hacemos?
le ponemos un goteo de estos. ¿Sí? Y no le ponemos destrozar 5, sino al 10. Y no le ponemos 100, sino 500. Ahí le ponemos el síndrome realmente. Ahí, a los 2 días, el paciente empieza con dolor de músculos, el potasio bajo, y entonces usted dice, potasio está bajo, pues repongámosle potasio, pero no se preguntan ni por qué está bajo. Y he visto pacientes de estas clases en los hospitales con potasio aquí y aquí, crucificado. Sí, porque empezaron aquí nada, le pusieron aquí nada. Y nada que le sube. Si usted no le pone magnesio, no le va a subir. Tiene que mirar que está haciendo el síndrome de realimentación y reponerle todo. Y acuérdese que uno a veces en el San Juan empieza, ¿no? Te van a hacer un examen, ¿no? Y todo el día esperó el examen y no lo hicieron. Y pasa a las 4 de la tarde y ya no avisaron a la cocina, entonces ese día no le dieron de comer. Al otro día llegan y le dicen, hoy sí le vamos a hacer el examen. Y otra vez sin comer. No, y la paciente ya es nutrida, ¿no? Esa pacientica nos hizo una hipoglicemia por la tarde. Y yo ya estaba toda así, lleva a la abuelita así, pero despierta. Entonces yo no póngale en destroza, pues pongámosle destroza. Y se me acerca la jefe, doctora, la paciente puede comer, traigámosle comida. Sabio consejo. Si puede comer, déle de comer, no le ponga esto. ¿Qué pasó? No, porque ya no se le iba a hacer. Dele de comer y no le hago el síndrome de realimentación. Coma. Tráigale un café con leche normal, porque se lo toma con un buñuelo, con algo, y se lo comió, se despertó, se le pasó, y no le pusimos destrozo. Pero a veces nosotros, glicemia menor de 30, pongámosle destrozo. Si el paciente puede comer por sí solo, dele comer. Y si le llega un paciente, no le pongan destroza al 10 y no le pongan 500. Si le va a poner destroza al 10, listo, póngale 10, 100. Tengamos en cuenta si lleva muchos días sin comer, si tiene los alcohólicos prefieren el trago a comer. Los deprimidos, los pacientes oncológicos que ya les he mencionado. Acuérdense que el tuberculoso generalmente no le da apetito. Los pacientes con enfermedades crónicas llevan días comiendo muy poco. A veces pensamos que no coman, pero también ya muy poquito comiendo. Muchachos, aquellos pacientes que estamos en las salas, nada vía oral y le estamos poniendo destroza al 5, pero solo le estamos poniendo 1000 para 24 horas. Las calorías mínimas que uno requiere son 1200. Y cuando tú le pones una destroza al 5,
1000 para 24 horas no le estás poniendo más de 170 calorías. 170 calorías de 1200 es nada. Ese paciente tiene riesgo de hacer síndrome de realimentación. Bueno, en todas estas vamos a pasar a hablar ya un poquito del síndrome por acción del tiempo. Bueno, eso es un conjunto de alteraciones metabólicas que ocurren en un paciente que se ve más frecuente en los pacientes que le damos nutriciones enterales y parenterales y se las iniciamos pleno en vez de iniciársela con la fórmula rápida, sino la empezamos pleno, de una vez, todas las calorías. En ese tenemos más tendencia. Cuando la ponemos aquí, la ponemos plena, parenterales ponerle destroza directa de una vez. Y estas nutriciones parenterales no son glucosa al 5 ni al 10, sino al 20, al 30 y hasta al 50. Imagínense lo que cometemos. ¿Cuándo se descubrió el síndrome? Se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando los pacienticos empezaban a morirse. Después de sacarlos allá donde los tenían los alemanes allá en esos campos de concentración. Y los rescataron y les dieron comidas plenas y empezaron a morirse. Ustedes empezaron a mirar qué le están pasando. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos un ayuno, voy a parar acá. Cuando nosotros tenemos un ayuno normalito, empezamos a tener deficiencia de vitaminas y minerales, va a empezar a hacer un catabolismo proteico para tratar de mantener los órganos vitales. Hay un balance energético y nitrogenado negativo, se dispara una gluconeogénesis. Va a haber un cambio hormonal, donde todo lo mantenemos afuera para que el cuerpo mantenga los órganos vitales. Eso ocurre normalmente con una. ¿Qué pasa cuando yo le doy de comer al paciente a manos llenas? Sobre todo, le meto destroza a manos llenas. ¿Qué pasa cuando yo le meto la destroza a manos llenas sin nada más? Sin nada más. ¿Quién se dispara? La insulina. ¿Qué pasa con la insulina? Mete la glucosa dentro de la célula. La célula cuando le mete la glucosa dice, venga, venga magnesio, venga poco, lo que necesito hacer ATP. Coge todo lo que estaba afuera y no llega a los órganos. Y ahí la catástrofe. No. Esto es lo que ocurre con la deficiencia, o sea, cuando uno no come, y aquí cuando ya le reinstauro, se dispara la insulina, viene todo un catabolismo, una recaptación de todos los micronutrientes y vas a ver hipofatemia, magnesemia, hipocalemia, se retiene sodio, se retiene agua y ocurre todo este síndrome que si quiere le ponen tomar una fotito. ¿Qué ocurre cuando hay deficiencia de potasio? A nivel del corazón, arritmia, estreñimiento, anorexia, todo esto. Mire que los trastornos, bueno, el paciente tiene deficiencia de potasio, magnesio, fósforo y tiamina.
Y tiamina, por eso hace el síndrome de Wernicke-Korsakoff, la encefalopatía de Wernicke. ¿Listo? Ojo, porque el doctor Lara les puso el paciente desnutrido y ellos pensaban que la pregunta era mía, ¿no? El paciente alcohólico, y claro, los alcohólicos tienen deficiencia de tiamina. Y entonces todo tiene deficiencia, hace cambios electrocardiográficos, tiene deficiencia de, y todos tiamina, ¿no? Pero es que la tiamina no produce cambio electrocardiográfico. Magnesio, entre las opciones. No había potasio.